Hoy nos honra con su presencia Danilo Díaz, actual diputado del PLD y un miembro activo del Partido de la Liberación Dominicana, quien viene a hablar sobre esta situación que está pasando el pueblo dominicano con el colapso en general. ¿Cómo se siente? Bien, siempre aquí uno se siente bien recibido sobre todas las cosas, la salud está bien y bueno, aquí a tus órdenes. Gracias, señor Danilo. Sabe que nos preocupa bastante el deterioro, lo que tiene que ver con todas las EDES, ¿verdad? Los apagones en general, porque ya son cotidianos, vemos que hasta en el aeropuerto sucedió. ¿Cuál es su visión con relación a las obras que había realizado el PLD y actualmente cómo se va manejando? Mira, con el tema eléctrico, muy específicamente, creo que la falla del gobierno tiene un pecado original y es que no se continuó en este caso, el programa que tenía el Partido de la Liberación Dominicana con Punta Catalina, que lo que se quiso fue del gobierno satanizar y luego intento de privatizar de alguna manera, y ha sido la gran salvación realmente para que el país, todo el sistema eléctrico no colapse, ha sido la salvación. Y ha sido también la bendición, porque es la que le genera un ingreso anual que el administrador actual, ¿verdad? Lo reconoce de cerca de 300 millones de dólares y que además es la empresa que también obligó a los generadores a cambiar la matriz eléctrica, a migrar del combustible fósil, ¿verdad?, a gas. Y eso redujo, ¿verdad?, de que se compraban a 20 y pico, 20 y tanto, a que a Punta Catalina, perdón, la puso a menos de 10. Entonces, había que continuar, se pudo haber hecho una segunda planta, estaba preparada y no había que hacer la misma inversión, pero las iniciativas que se tomaron no fueron en esa dirección. Y hoy tenemos un crecimiento de la pérdida, tenemos un déficit, tenemos un subsidio que ya va a ser que 2.000 millones de dólares. Entonces tenemos una situación muy, muy, muy preocupante ahí. Lo del aeropuerto, bueno, no está muy claramente establecido, aunque ellos publicaron un informe tratando de aclarar, pero son cosas que no deben pasar, porque esos concesionarios que extrañamente se le quiso ampliar hasta el año 2060, un contrato que no se había vencido, para recibir un dinero que al final se prometieron un conjunto de obras que hoy no se han realizado. O sea, que no se han realizado la misma. Y estamos hablando que recibieron 700 y pico millones de dólares. Todo indica que fue para invertido en la campaña. O sea, fue como una transacción para comprar la reelección. Y eso está registrado ahí. Habrá que rendir cuenta de esa situación. Entonces, estamos en una perspectiva que cada día la gente ve con mayor claridad que cuando el PLD gobernaba estábamos mejor. Y en lo que tiene que ver con la parte eléctrica, nosotros llegamos, los programas 24 horas, eso se hizo y aquí los apagones se eliminaron. Aquí ya los inversores se estaban dañando, la batería de la gente, los inversores se estaban dañando porque no lo usaba, no tenía necesidad. Sí. Y hoy, que lo han querido rehabilitar, tienen que comprar entonces batería y demás, porque el desuso pues la oxida. Y eso sucedió. Eso hizo el Partido de la Liberación Dominicana en su gestión, en todo lo que tiene que ver con el tema eléctrico. Y así en cada uno de los temas que usted aborda. Porque el problema de este gobierno es que usted pregunta, ¿para qué usted quería ser presidente de la República? Porque los temas fundamentales de la sociedad, de los dominicanos y dominicanas, lo encontraron en un punto en el, digamos, de estabilidad, control y satisfacción en muchas de las áreas, a llevarlo a un punto donde hay toda una intranquilidad. Porque ¿de qué tema podemos hablar que no ande mal el país? Que digamos que el país se sienta bien en ese caso.
tú no encuentras así de políticas públicas ese nivel de satisfacción, porque los servicios se han ido deteriorando. Nosotros tenemos prácticamente en lo que tiene que ver con la ciudadanía y los servicios que recibe. Tú te vas, vimos lo que pasó en pasaporte, el tema de la propia licencia. Digo, el escándalo que hubo en el Intran con esos procesos que se estaban haciendo allí, que tenían que ver con los semáforos. Cuando tú sumas todo eso, eso nos llevó a nosotros a decir que alguna gente se lo encontró exagerado y todavía no se había establecido el monto que se proyecta de lo sucedido, del escándalo de Senasa, que ya se habla de más de 100,000 millones de pesos. Entonces, cuando alguna gente se molestaron porque yo dije que este es el gobierno donde mayor corrupción ha habido en toda la historia de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque en todos los gobiernos en la historia de la República Dominicana ha habido alguien siempre que se quiere pasar de listo. Eso no quiere decir que el presidente de la República lo promueva. Eso siempre es posible que alguien quiera pasar de listo. Y lo logra. Sobre todo si el gobierno está invirtiendo en obras. Bueno, en eso siempre hay personas que puede. Y puede pasar. Porque pasa hasta en los países desarrollados. Ahora, este gobierno ha roto el récord. Porque cuando usted mira Senasa, te va a educación, te va a salud, te va al Intran y tú sigues pasando por las instituciones. Evidentemente no ha habido ningún otro que haya manejado más recursos, pero también que haya habido tanto escándalo de corrupción. Cuando hablamos de Senasa, he visto algunas informaciones sobre personas que se quejan por los medicamentos de altos costos que antes recibían y que ahora mismo entonces ya eso le dijeron adiós. Mira, ahí se habla de un escándalo también en Promesa, que es lo que se ha dicho, lo que se rumora. La verdad es que estamos hablando de la salud de los dominicanos y de la dominicana. Las políticas públicas de la gestión de nuestro partido, cuando queremos establecer en qué se diferencia de este gobierno, es que el centro de la política pública fue la gente, el ser humano. Y lo que se quiso fue resolver, elevar la calidad de vida de los dominicanos. Y por eso, desde el principio, se enfocó en programas que iban dirigidos a la gente. Lo que fueron la transformación de los hospitales, que eran almacenes de enfermos, donde en una sala recibían había 20 camas, para reducirla para que haya solamente 2 camas, tuvieran su aire, su baño. Eso fue una transformación que se hizo en los hospitales, en los principales hospitales de la República Dominicana, que se transformaron. Si no hubiéramos colapsado en la pandemia, si no hubiéramos tenido esa capacidad instalada de camas, de UCI, y todo lo que se construyó. De hecho, la ciudad sanitaria, este gobierno no lo ha podido terminar, que tuvo que reconocer en el punto que se la dejamos, un acto de inauguración que hicieron de una parte, una ampliación de la misma, y todavía no lo han terminado. La cárcel tan necesaria. Las cárceles, que debe ser un centro de reeducación para que el que pase por allí, ¿verdad?, se pueda reinsertar a la sociedad ya arrepentido del delito que haya cometido. Pues no la han podido terminar, la satanizaron. Están hablando ahora de invertir una cantidad prácticamente semejante de la que se invirtió, porque el verla congelada y no usarla, eso ha provocado daño, porque hay que volver a resanar, hay que reconstruir cosas. O sea que al final ha sido una tragedia para en este caso, lo que son los programas penitenciarios que van dirigidos a que de ahí salga un nuevo hombre, una nueva mujer que va. Todo eso eran programas que se interrumpieron. Que el problema de este gobierno, yo hemos dicho, mira, si este gobierno hubiera continuado los programas que le dejamos en todas las áreas, este gobierno se lo hubiera lucido. Ahora, ¿qué hizo este gobierno? Lo que hizo este gobierno fue cancelar todos los técnicos, bueno, en el 911, en toda la área de servicio. Y por eso el colapso. En todo lo que fueron, digamos, los profesionales que el Estado había invertido en prepararlo, este gobierno lo canceló. Y déjenme decirles, no eran PLDistas, porque una de las cosas que caracterizó al PLD en lo que fueron los programas, por ejemplo,
sociales. Era un mapa de la pobreza que había, un mapa de la pobreza. Ahí no había que ver qué color, porque eso nunca se preguntaba, dónde había pobreza. Porque para poderla acabar había que identificar dónde. Y esos programas fueron dirigidos y focalizados allí. Pero eso así fue en todo lo que se hizo. También el personal que se contrataba en el sector público se capacitaba. En fin, todo ese personal se salió de ello en la mayoría de las instituciones. Y por eso es que vemos que los servicios todos han colapsado en lo que tienen que ver con la competencia de esas instituciones públicas. Y cuando hablamos de la salud, lo que se hizo allí ha sido un crimen, porque estamos hablando de seres humanos a los que esos recursos que debieron haberse seguido ampliado sostenidamente, pues nosotros lo llevamos a SENASA a más de 2 millones de dominicanos. 2 millones, pero eso fue todo un plan y un programa. SENASA era un modelo iberoamericano. A Chanel le reconocieron esa como una de las instituciones en Iberoamérica. Entonces, reconocida por lo que tiene que ver con la calidad del servicio, un referente, y esta gente lo cualquierizaron y lo que hicieron del mismo fue realmente un abuso que debe haber consecuencias. Debe haber consecuencias y esperemos que este caso no se quede en el aire. Era una atención que venía desde la emergencia y también entendemos ahí que afecta mucho, no sé cómo usted lo ve, que han llegado muchos ilegales al país, que algunos dicen que están deportando, pero dicen que son más los que llegan que los que salen. ¿Te refieres a la migración haitiana? A la migración haitiana. Bueno, ese es un tema que no se ha manejado bien desde el principio. Amén de que hay una situación que no podemos ignorar interna en la hermana República de Haití, que son las bandas. Eso es una realidad que agrava el problema definitivamente, pero que no hemos tenido la política adecuada. Nosotros como hemos visto en esa parte, es un tema país, es uno de los temas que, digamos, que más se le da prioridad, porque lo que pase allí, pues siempre tiene su impacto aquí. Y por eso ustedes vieron a nuestro presidente sentado allí queriendo colaborar. Cuando se le convocó, ahí estuvimos. Nosotros nos tocó, de hecho, ser el representante del presidente en el tema migratorio, en una de las comisiones, justamente en el tema que tenía que ver con la política pública migratoria. Y ahí tuvimos un mes y pico reuniéndonos prácticamente diario, 3 y 4 días en la semana, por varias horas, construyendo propuestas, analizando la situación. Hicimos un conjunto de recomendaciones, que luego se hizo un documento que se entregó. Está ahora en manos del gobierno que empiecen a implementarla, porque en esto, primero hay que proteger a en este caso, proteger nuestra identidad. Y lo otro es también una realidad. Nosotros somos el principal socio comercial de Haití, y ellos son nuestro segundo socio comercial en importancia. Eso se ha visto impactado por la situación. Se ha reducido, me parece que en más de 70 millones de dólares lo que nosotros exportábamos hacia allá. Y evidentemente eso nos afecta en la economía. Y ahí estamos hablando de productores, estamos hablando de sectores agroindustrial y demás, que tenemos que protegerlos, porque se trata de que ellos podamos seguir vendiéndole nuestro producto a la población haitiana. Y esa parte se ha visto también afectada. Y vimos ese tema, el tema del comercio, vimos el tema que tenía que ver con la parte de la mano de obra haitiana que se utiliza aquí. Es un tema sensitivo, porque realmente hay que decirlo con responsabilidad. Nosotros, como pasa en los países que son fronterizos, siempre va a ser necesario, siempre habrá una presencia inevitable. Lo que pasa con Costa Rica y Nicaragua, lo que pasa con Guatemala y México, lo que pasa con México y Estados Unidos, los países fronterizos, pues tienen esas circunstancias. Ahora, ¿cómo tú manejas esas circunstancias? Aquí ha habido falta una regulación sobre esa parte, porque nosotros no debiéramos tener un extranjero, de la nacionalidad que sea,
que no esté cumpliendo una función que impacte positivamente en la economía dominicana. Porque ahí podemos decir que ellos vienen no solamente a trabajar, sino que se multiplican, tienen sus esposas, vienen los tíos, el sobrino, el abuelo, y entonces esto también afecta a lo que viene siendo, por el tema de la salud, a los dominicanos. Por el tema de la educación, tenemos más de 100,000 niños dominicanos que se han visto afectados también en las escuelas, porque es una migración masiva, que si decimos que ya es por parte de la banda, cuando se acerque más el problema a nuestra frontera, realmente nos va a afectar bastante en el presupuesto nacional. Una de nuestras propuestas fue esa. Nosotros hay dos cosas que planteamos que tenían que ver con el mercado laboral. Primero, la protección del mercado laboral dominicano. O sea, nosotros, no importa que sean haitianos, de cualquier nacionalidad, tenemos que proteger que haya algo preferencial en las contrataciones que se hagan en la empresa, y la ley lo establece con mucha claridad, el 80-20. Sí. Nosotros planteamos sobre esa parte el cumplimiento de la ley. Y ahí en los dos sectores que son, digamos, sensitivos, que indudablemente desborda, que es el de la construcción y el sector agrícola, pues ahí poder tener un tratamiento particular a los fines de que pueda regularse. Fue el intento que hizo nuestro presidente Danilo Medina con el plan de regularización, que fue un esfuerzo serio, porque nosotros tampoco podemos establecer como el avestruz, ignorar la realidad. Nosotros, mientras no sepamos cuántos son y quiénes son, no podemos. O sea, identificarlo. El plan regulatorio no era darle nacionalidad, no era darle residencia, era garantizar que en la condición que estén aquí tengan un permiso de trabajo. Y dígame, ¿qué pasó con el censo? Que nadie sabe los números actuales, ni de haitianos ni dominicanos. No, el censo fue una estafa, realmente, una estafa, porque el censo, primero el resultado se dio mucho después, y se habla de que más del 30% de la población no fue censada. O sea, es un censo sesgado. Tú le preguntas 10 dominicanos y 4 o 5 no fueron a su casa. Entonces, fue un fracaso y una estafa, porque costó miles de millones de pesos. O sea que, como todo lo que ha hecho este gobierno, realmente se convierte en un fracaso. Una de las propuestas que hicimos con el tema migratorio, que no lo terminé, tenía que ver con el tema el tema escolar. O sea, que era inadmisible que haya más de 100,000 niños dominicanos que tuvieran dificultad, por ejemplo, para este año escolar y para el anterior. Y he dicho que eso no tiene que ver con este nuevo ministro de Educación, que encontró la situación, pero bueno, es la realidad y él tiene que enfrentarla. Entonces, ahí decíamos que no puede ser que en una escuela se inscriban los extranjeros. Primero, no. La educación es un derecho universal y no se le puede negar la educación a ningún niño, a ningún joven, no se le puede negar. Pero evidentemente en la política pública nuestra educativa tiene que tener una prioridad en los dominicanos y la dominicana. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos de que se pusiera como un indicador la reducción de los de ese déficit que se estaba presentando para este año escolar de niños que tenían dificultad con el acceso, que no pueda ser impactado por ningún extranjero de la nacionalidad que sea. O sea, primero los dominicanos, claro, y después entonces el cupo de los extranjeros. Y cuando hablamos del metro de la República Dominicana, ¿verdad? Vemos una situación actual que pasa, que hay mucha desconfianza con el metro nuevo de los Alcarrizos por la condición de la estructura. ¿Qué ustedes piensan sobre esto? Bueno, hemos visto los videos, hemos visto los programas, vimos un programa, escúchame que lo cite, el informe de Alicia, que era algo contundente, porque era un profesional del área de estructura, de cálculo estructural, con un representante de la OPRE, y la verdad es que la persona habló con mucha, más que credibilidad, con mucha precisión y conocimiento de las debilidades que se fueron enfocando. Y es para uno preocuparse. Quisieron taparlo con una visita del presidente, hacer una prueba, pero eso no fue un acto responsable, porque en realidad después se presentó una columna que la taparon con zinc, con policía.
es que, según mismo explicaban, ellos subcontrataron a más de 30 contratistas para tramos pequeños y después tratarlo de conectar. Y casi en todos los casos había una situación donde había un desbalance que ponía en riesgo el que pueda darse la operación del metro en esas condiciones. Lo cierto es que todo es corregible, todo puede corregirse. Lo que debemos ser vigilantes y fiscalizar que eso se pueda materializar, porque hay muchas dudas, muchas reservas por el procedimiento que se ha utilizado, y parece ser que las empresas que han sido contratadas como para hacer ese trabajo. Es muy penoso que este metro que se prometió en casi todos los 27 de febrero, para un año, todavía no tengamos la certeza de que vaya a suceder. Se ha dicho que para el año que viene. Estamos a la espera. Aparenta un avance en alguna cosa, pero hay situaciones que todavía no terminan de corregirse y que tenemos nuestras reservas. Y se habla también de un monorriel que no sabemos si en verdad se va a realizar. El monorriel, ese es en Santiago, me parece que te refieres. Uno de Santo Domingo también. El de Santo Domingo. Bueno, se anuncia. Es que este ha sido el gobierno de los anuncios. Porque en Santiago hay una columna en toda la vía principal de la carrera, que yo cada vez que voy la veo ahí, la veo igualita, no veo avance. Y él anunció uno aquí también, pero todavía no hemos terminado, que se ha anunciado mucho el de Pintura, esa zona que tiene que ver de ahí, que es uno de los retos que teníamos nosotros como gobierno, como parte de la continuación de todo lo que hicimos a nivel vial. Y han pasado 5 años, no lo pudieron hacer en su primer gobierno, lo prometieron, y todavía no vemos certeza de esa parte. El problema es que este ha sido el gobierno de la promesa, el gobierno del primer Picasso, el gobierno de la primera vez, entre comillas, pero la primera vez de anuncios que no se cumplen aquí. Porque lo que está pasando ahora, Natalie, es que la gente, la ciudadanía empieza a despertar, porque es muy fácil hacer promesas cuando tú estás empezando. Tú tienes todo el derecho a que te creen, y además hay que dar la oportunidad. Pero cuando tú prometes y no cumples, pasa lo que está sucediendo ahora. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, que ahora hay un descenso estrepitoso de la popularidad del gobierno, y eso es lo que está haciendo que el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido que está haciendo oposición, cada domingo, cada lunes, cada domingo, en la visita que está haciendo nuestro presidente, donde siempre aborda algún tema y da hasta recomendaciones, porque esto no es una oposición para destruir, una oposición que ha sido constructiva siempre. Y los lunes que hacemos también la rueda de prensa de los lunes, donde siempre tratamos algún tema. Son muchos temas, pero todo esto está llevando a que la gente hoy no crea en el gobierno, no tenga confianza en el gobierno, y esté mirando justamente y comparando, haciendo el contraste. Diga, bueno, cuando el PLD gobernaba, estábamos mejor, sin duda alguna. Muchas personas se preguntan también qué están haciendo con los préstamos. Hace unos días vimos más de 10,000 millones en préstamos, y ya el presupuesto del año que viene sobrepasa el billón. O sea, ¿qué se está haciendo? Es lo que dice el pueblo dominicano, el dólar por las nubes y la canasta básica ni hablar. Una de las características de este gobierno en los 5 años, sobre todo en sus primeros 4, es su incapacidad para ejecutar el presupuesto. Porque cuando el pueblo le dice que no saben gobernar, es que no saben gobernar. Su incapacidad para ejecutar el presupuesto. Este gobierno cogió prestado dinero que nunca utilizó, y empezó a pagar los intereses de dinero que no utilizó, que lo puso en el banco de reserva, sin utilizarlo, pero para luego pagar dinero por eso, como parecería como estamos cogiendo préstamos para comisionar. O sea, uno no se explica, porque se cogían soportado para obras específicas que no se realizaron y no se realizaban. Es como lo que fue la renegociación con Aerodón. O sea, se tomaron para un conjunto de obras que se anunciaron y que no se hicieron. O sea, aquí realmente, cuando llega el momento de rendir cuentas, aquí
el gobierno tiene un gran problema, los responsables de esto, porque en todo lo que tiene que ver ahora con la reformulación del presupuesto que tú te referías, que lo reformularon ahora hace varias semanas en el Senado y luego en la Cámara de Diputados lo aprobaron de inmediato en una sola sesión. Esa aprobación tenía implícita un incremento del presupuesto de más de 10 mil millones de pesos, pero sobre la base de coger nuevos bonos, o sea, más bonos, por un valor de 10 mil millones de pesos. Yo te digo, si no han sido capaces de ejecutar el presupuesto, ahora con ese incremento, tampoco van a ser en los pocos meses que quedan, con lo ineficiente que han sido como gerentes en la planificación y en la ejecución, sobre todo en los ministerios y las direcciones. Yo te digo, no lo van a ejecutar y nos estamos endeudando más. Pero esa deuda que se queda luego en el Banco Central, lo único que hacen es pagar intereses. Impuestos. Y este ha sido el presupuesto de más baja inversión de capital. Estamos hablando de obras, porque se ha cogido para gasto corriente. Es que estamos en un callejón que parece sin salida, que la única es en el 2028 sacar a esta gente del gobierno, porque 4 años más de esta gente. Hay que ver cómo llegamos al 28. Y lo que estamos tratando es justamente de colaborar para tratar de contribuir a que los dominicanos y los dominicanos no sigan pasando la situación que está pasando en la educación, en la salud, en lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, en la comida, en el alto costo de la vida, que verdaderamente es una tragedia que está viviendo cada día los dominicanos y las dominicanas. Y esta situación que vivimos es la implementación de una reforma fiscal que tanto se habla. Queremos saber su opinión y un mensaje final para el pueblo dominicano con el tema de lo que habla mucho de lo que es la corrupción, la justicia independiente, pero la gente quiere ver acciones con los funcionarios también de este gobierno. Mira, lo que tiene que ver con la justicia, el Ministerio Público, realmente tienen que recuperar su credibilidad, porque lo que ha visto la población es mucho escándalo. Hay 232 casos documentados y no ha habido reacción. No ha habido reacción. Y de hecho, cuando hay reacción es por los escándalos, salen en público. Esto es Senasa, que el presidente lo había negado. Había dicho que no, que lo que necesitaba era poner más dinero. Ya sabemos para qué era que había que invertir más dinero. O sea, ¿para qué le estaban transfiriendo más dinero? Y viendo esto, el Ministerio Público indudablemente no ha quedado bien. La imagen se deteriora porque no ha habido reacción frente al recaudo del INAVI, de Senasa, de educación, de salud, en la misma, que fueron de los primeros, en los planes sociales, en casi todas las áreas. Entonces, el Ministerio Público no ha reaccionado. No ha habido reacción y estamos hablando de miles de millones. Cuando decimos que este es el gobierno donde más corrupción ha habido y donde menos el Ministerio Público ha actuado, porque estos casos de corrupción se han documentado, se han publicitado y no ha habido una reacción del Ministerio Público que corresponda con lo que ha sucedido, que no sea el número 13 de la lotería, ese caso que está suelto. Pero no ha habido realmente consecuencias. Esa independencia no se ha sentido. Así es. Bueno, gracias de verdad por asistir y por la amabilidad de siempre, señor Danilo, para orientar al pueblo dominicano y hablar sobre los temas de actualidad. A ti por la oportunidad, siempre un placer compartir contigo. Igual. Y agradecido siempre de tu invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Sigan al señor Danilo en sus redes sociales, dale me gusta a este video y compartan esta información con sus familiares y amigos. Gracias.